Padre que estás en los cielos y también aquí entre nosotros, trayendo esa paz a nuestros corazones que están deseosos, Señor, de sentir tu espíritu, de sentir que tu presencia viene a aliviar pues, las penas, los anhelos, todas las necesidades que cada uno trae a tu casa de oración. Que tu espíritu nos pueda llegar también a través de las palabras de Guillerme, Señor, que sean tus palabras las que escuchemos y las que obren en nosotros. Te lo ruego en el santo nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Feliz sábado. Qué bueno que estáis aquí. Como sabéis, siempre digo que el sábado me encanta, es mi día preferido. Paso toda la semana esperando a que llegue el sábado. Cuando llega lo paso muy bien, pero cuando llega el domingo, por la tarde me pongo triste otra vez, porque empezó el lunes. Y yo creo que vosotros también, ¿eh? Recordáis del trabajo, de todo, pero cuando llega el viernes otra vez, por la tarde, qué bien. Qué bueno que estáis aquí, que el Señor os bendiga muchísimo y que podáis también pasar y tener un feliz sábado en su presencia. Antes de que comencemos el tema de esta noche, yo quiero pedir por favor que pongan un vídeo y vamos a verlo. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Ah, não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso. Por isso que eu não vou na igreja. Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Ah, cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. Bueno. Hay un problema en el vídeo, estamos intentando abrirlo, pero la gente sigue diciendo que primero hablaron de los cristianos. Ahora están hablando de la iglesia, ¿no? Y hablan de la iglesia, que en la iglesia la gente juzga a los demás, que en la iglesia no se siente bien. Muchos dicen que la iglesia es una institución que se dedica a quitar dinero a la gente. Y por ahí va. Y en la parte final del vídeo pasa algo muy curioso, porque ellos preguntan a las mismas personas cómo ven a Jesús, o qué les parece Jesús. ¿Qué pensáis que contestaron? Es interesante porque las mismas personas
que decían esto de la iglesia, decían esto de los cristianos. Son alienados, viven la religión, pero no las enseñan, pero no las enseñanzas de Cristo, perdona. Tienen fe, buscan ser lo más honesto posible. En vez de atraernos a Jesús, nos alejan aún más de Él. Y la iglesia es el lugar donde más se juzga a las personas. Y entonces, cuando preguntaron sobre Jesús, las mismas personas lo han dicho así: lo es todo para mí. Todo lo que hago o pienso, en primer lugar, está Él. Es alguien que está con los brazos tendidos en el momento oportuno, en el momento en que más necesitamos de Él. Otros dicen que es un modelo universal. Otros dicen que es alguien de quien muchos hablan, pero nadie sigue su ejemplo. Siempre oímos hablar que todos tienen que ser Jesús para los demás, pero nadie ama a su prójimo de verdad. Es muy curioso porque, aunque habían personas que habían hablado mal de los cristianos y de la iglesia y los ponían en un mismo saco, muchos de ellos hablaban bien de Jesús, incluso le amaban. Este vídeo fue grabado en otro lugar, pero las circunstancias en que viven estas personas son muy parecidas con las circunstancias en que vivimos nosotros. Aunque era en Brasil, es una ciudad también donde el postmodernismo o la generación Z, ¿no?, está muy en alta ahí. Entonces, tenemos que pensar una cosa: estas personas no son personas que viven lejos de nosotros, son personas que a lo mejor son nuestros vecinos, personas que nos cruzamos por la calle. Y estas personas también nos acompañan cada día en la uni. Pasamos muchas horas en el trabajo como compañeros de trabajos. Y es triste pensar que esta es la impresión o es el pensamiento que la gente tiene de nosotros como cristianos o como iglesia. A veces los padres de la iglesia piensan o se preguntan: ¿pero por qué mi hijo no quiere venir más a la iglesia? ¿Por qué mi hijo se ha ido de la iglesia? Y incluso en su mente piensa: si yo siempre le traía a la iglesia, si desde pequeño yo le enseñé qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Incluso hay una promesa bíblica en Proverbios 22:6 que dice que si enseñamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, cuando ellos crezcan, no se apartarán de Él. Pero ¿por qué mis hijos no vienen o no quieren venir a la iglesia? Y surge la pregunta: ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Dónde hemos fallado? ¿Por qué la gente odia a la iglesia, pero ama a Jesús? Para poder responder a esta pregunta necesitamos hacer una reflexión sobre la iglesia y sobre Jesús. Y aquí yo quiero vuestra participación ahora. Y quiero saber, en vuestra concepción, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Podéis contestar, ¿ah? ¿Qué es la iglesia? Nosotros, ¿qué más? Un hospital, ¿qué más? Vamos, ¿qué es la iglesia? La novia. Muy bien, ¿qué más? Un refugio. Muy bien, ¿qué más? Tenemos que creer en Cristo. Están muy bien estas definiciones, pero según la Biblia, ¿qué o quién es la iglesia? Yo escuché una respuesta aquí muy buena, muchos la sabéis, pero necesito vuestra ayuda. ¿Quién es la iglesia? Muy bien. Porque nosotros cuando decimos nosotros somos la iglesia, estamos quitando la responsabilidad sobre nosotros. Pensamos, nosotros somos la iglesia, pero el pastor ya hará su parte y la mía también. Pero cuando nosotros pensamos, yo soy la iglesia, entonces la cosa cambia, porque yo también tengo una responsabilidad. Pero a veces nos olvidamos esto y nos equivocamos cuando pensamos que este edificio o estas instalaciones son la iglesia. ¿Cómo nos equivocamos? Porque a veces nos despertamos de sábado por la mañana y decimos así: mira, voy a la iglesia, ¿no? Algunos, bueno, las chicas os ponéis guapísimas, los chicos
Algunos intentamos arreglarnos, unos conseguimos, otros no. Otros fallamos en el intento. Pero decimos, vamos a la iglesia. Y cuando vamos a la iglesia, llegamos al edificio, llegamos el sábado aquí o el viernes, asistimos al culto, hacemos la escuela sabática. Vengo aquí, me encuentro con Jesús porque aquí es el lugar donde me encuentro con Jesús, porque aquí es la iglesia. Pero cuando todo eso acaba, me voy y Jesús se queda aquí. Yo no soy adventista del séptimo día, soy adventista en el séptimo día. Y los demás días me olvido de Jesús, porque Jesús está en la iglesia y la iglesia son las paredes. Pero cuando cambiamos la perspectiva, que nosotros somos la iglesia, significa que si Dios habita en la iglesia y nosotros somos la iglesia, ¿qué quiere decir? Que Dios habita en nosotros. Y a donde quiera que vayamos, seremos iglesia. Si vamos al parque, seremos iglesia. Si vamos al cine, seremos iglesia. Si vamos a trabajar, seremos iglesia. Si vamos al conservatorio, seremos iglesia. Según la palabra de Dios, yo he dicho ya, pero vamos a leer 1 Corintios 3:16, lo que dice. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en nosotros y si somos su templo, seremos su iglesia. Entonces, la gente no viene a la iglesia porque odia a la iglesia. Y si nosotros somos la iglesia, quiere decir que la gente no viene aquí. ¿Por qué? Por nosotros. Por nuestra culpa. ¿Ya paraste para pensar? No viene por nosotros. Y a veces decimos así, no, la gente no viene porque vivimos en una cultura secular y la gente no quiere saber de Jesús y no viene por nosotros. La gente ama a Jesús. Bueno, pero este video fue hecho en Brasil y la gente es distinta, es un país tercermundista, la gente necesita a Jesús, porque claro, la gente cuando vive en pobreza, la gente entonces busca a Jesús. Pero amigos, todas las personas, independientemente de su estatus social, todas las personas necesitan de Jesús. La gente odia a la iglesia, pero ama a Jesús. Y tenemos que ver por qué la gente odia a la iglesia. Ellos han dicho que la gente, ¿qué hace? Juzga, la gente pone cara fea, la gente habla mal. Cuando llegan aquí no son, ¿qué? Bien recibidos. Y cuando yo hablo de iglesia, en mi mente siempre vienen las ciudades de refugio. Seguramente muchos ya habéis escuchado hablar sobre las ciudades de refugio. Cuando queráis leer sobre ellas, se encuentra en Números 35 y Deuteronomio 19. Pero voy a simplificar un poco. La ciudad de refugio, para aquellos que nunca habéis escuchado, cuando el pueblo de Israel iba a entrar en Canaán, Dios había antes dado una orden a Moisés que cuando entrasen ahí y repartiesen las tribus, en el país entero deberían constituirse 6 ciudades de refugio. Pero deberían estar repartidas en 3 lados del país, a este lado, y a este otro lado 3 ciudades también. ¿Vale? ¿Y qué pasaba? Debería estar en un punto estratégico. Cada ciudad no debería estar a más de medio día de distancia caminando de cualquier parte del país. ¿Y para qué servían estas ciudades de refugio? Estas ciudades de refugio servían para lo siguiente. El pueblo de Dios, cuando vino de Egipto, ellos estaban muy acostumbrados con la cultura de ahí. Y ellos también tenían entre ellos el código de Hammurabi, que es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo mataba a alguien, ¿qué pasaba? El familiar de esa persona tenía el derecho de matarme a mí. Pero ¿qué pasa si yo, por un accidente, mato a una persona? Yo soy una persona inocente también, ¿no? Y entonces el familiar tenía derecho a matarme porque yo maté a esta persona. Entonces Dios dijo, mira, no, tenemos que hacer algo distinto. Vamos a crear estas ciudades de refugio
e quando passa isso, uma pessoa haga algo a outra, quando mate a outra por acidente, esta pessoa tem direito a refugiar-se nesta cidade de refúgio. Então, se eu estou aqui com Stefan, e Stefan me mata por acidente, então você tem que sair correndo de onde está, buscar um cavalo. A forma mais rápida de dirigir-se a uma cidade de refúgio, não poderia ir a casa, nem despedir-se de nada, nem buscar suas pertenências, nem nada. Chegaria à cidade de refúgio, en el portão hablaria com os ancianos da cidade, explicaria seu caso, os ancianos iriam decidir, os consejeros iriam decidir, e então Estefan poderia estar na cidade. E mientras estava na cidade, mi familiar, Tânia, vamos dizer Tânia, não poderia entrar a matar-te, porque havia sido um acidente. Pero ele só estava protegido mientras estava dentro da cidade. Se ele salisse da cidade, já não estaria mais protegido. Pero havia uma exceção. Estaria livre se mientras estivesse na cidade, o sumo sacerdote morriese. Então estaria livre. Muito bem. A cidade de refúgio era para abrigar as pessoas que estavam indefensas. Cristo, quando vino, ele vino a restaurar seu reino. E as pessoas com que Cristo se relacionava eram todas as pessoas, mas as pessoas que ele seguiam, que pessoas eram? Pessoas indefensas, que necessitavam de um refúgio. Então, Cristo subiu ao cielo. E agora, onde estão as cidades de refúgio? Hoy día tenemos ciudad de refugios o no? ¿Ah? ¿La iglesia? ¿Cómo? Debería ser. Mira, en la Biblia encontramos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Jesús en Mateo 11:28 decía a la gente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si nosotros somos la ciudad de refugio hoy, necesitamos ser una iglesia donde la gente se sienta acogida. Necesitamos ser los brazos, las manos, la sonrisa, la mirada y las palabras de Jesús. Como los brazos, necesitamos abrazar a las personas cuando lleguen aquí. Necesitamos ser los ojos de Jesús, porque a través de una mirada podemos dar una mirada de aceptación a las personas que llegan aquí. A través de nuestra sonrisa. Nuestra boca debe ser la boca de Jesús, porque debemos hablar o decir palabras de aprobación y consuelo. Necesitamos ser la iglesia como Cristo lo fue. Necesitamos volver a la iglesia que Cristo constituyó. Y cuando yo digo eso, no estoy hablando de formas. Deberíamos solamente reunirnos en casas. Está muy bien hacer los grupos pequeños, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando como Cristo constituyó. ¿Y cómo fue la iglesia que Cristo constituyó? Mira, si miramos un texto muy conocido, os invito a abrir vuestras Biblias en Juan 3:16. Este era el evangelio que Cristo predicaba. Podéis leerlo incluso sin mirar vuestras Biblias, pero dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era este el evangelio que Cristo predicaba. Pero nosotros nos quedamos con este versículo y no leemos el siguiente, cómo era la iglesia que Cristo había constituido. Mira, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo que sea salvo por él. Cristo no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Y yo os pregunto, ¿por qué nosotros como iglesia, como ciudades de refugio, que deberíamos serlo, cuando la gente viene a la iglesia, porque en vez de salvar, nosotros juzgamos? Porque, entra una chica aquí, porque, mira, tiene el pelo azul, lleva piercings, no sé qué, tal. Porque nosotros, en vez de ser los brazos de Jesús y abrazarles, decir palabras de aceptación, de consuelo, de esperanza, nosotros juzgamos. Y las personas no se sienten bien aquí y empiezan a odiar la iglesia, cuando nosotros deberíamos salvar y no juzgar. Y algunos podréis preguntaros, bueno, vale, tenemos que aceptar a las personas en la iglesia, pero las personas no necesitan de un cambio, no podemos juzgarlas ni nada. O sea, ¿quién puede juzgar es Dios?
Dios es el único que tiene el derecho y la capacidad de juzgar. Porque nosotros cuando juzgamos a los demás, ¿qué estamos haciendo? Mira, Stefan ha hecho tal cosa. ¿Cómo es malo? ¿Cómo no sé qué? Perdona, Stefan, que te utilice otra vez como ejemplo. Y cuando nosotros estamos haciendo esto, apuntando a los pecados de los demás, nos estamos poniendo por encima, estamos diciendo, mira, yo jamás caeré en este pecado. Porque yo estoy firme, yo soy bueno. Pero Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que juzga estar de pie, juzga estar firme, cuidado. Cuidado, ¿para qué? Para que no caigas. Nosotros necesitamos de una iglesia que ama, independientemente de las circunstancias o la situación. Las personas necesitan cambiar, pero no porque lo imponemos nosotros. Necesitan cambiar motivadas por el amor de Jesús. Yo he comentado un poco cómo es la iglesia, ¿no? Juzga, apunta, no ama. Pero vamos a ver un poco de Jesús, cómo era Jesús, porque la gente ama a Jesús. Mira, Jesús primero amaba a las personas como se encontraban en aquel momento. Jesús daba al ser humano un valor inestimable. Para él, cada ser humano era insustituible e inigualable, a pesar de sus errores, fallos, debilidades y dificultades. Él era el maestro del amor porque fue capaz de considerar a cada ser humano como un ser especial y no apenas como a uno más en medio de la multitud. Y Jesús nos sorprende, o nos sorprendía, nos sorprende y nos va a sorprender en cada momento. Porque mira, si miramos en la Biblia, los encuentros que tuvo, cuando se encuentra al joven rico, ante su pregunta, esperábamos otra respuesta, pero la palabra de Dios dice que lo primero que Jesús hizo fue mirarlo y amarlo. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia cuando la gente viene, mirarles y amarles. Cuando María Magdalena fue lanzada a los pies de Jesús, los que la llevaron hasta Jesús estaban preocupados por tenderle una trampa a Jesús. Y Jesús, una vez más, como en todas las demás ocasiones, le sorprende. Cuando todos esperaban su aprobación para en un acto cobarde y cruel, apedrear a aquella pobre mujer, con el intuito de asesinarla, Jesús, contrariando toda la lógica de ellos, lanza a aquella mujer 2 piedras que le fueron como un bálsamo. ¿Cómo 2 piedras? Jesús lanzó 2 piedras a aquella mujer. ¿Sabéis qué piedras fueron, no? Mientras ellos esperaban que Jesús lanzase piedras para matarla, Jesús lanzó la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No están? Yo tampoco te condeno. La primera piedra. ¿Y la segunda piedra cuál era? Ve y no peques más. ¿Por qué era una segunda piedra esta? Porque Jesús estaba diciendo, mira, hija, yo te acepto como estás. Ven a mí como estás, trabajada, cargada, cansada. Yo te daré alivio. Pero no quiero que sigas así porque yo te amo. Yo tengo un ideal más alto para ti. Y cuando la gente viene a la iglesia es lo que tenemos que hacer. Mira, yo tampoco te condeno. Pero Jesús les va transformando poco a poco. Mira, hay una cita muy conocida, pero quiero recordarla, que dice así: el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Es decir, Cristo amaba a las personas sin restricciones. Si queremos que la gente deje de odiar a la iglesia, necesitamos amar a las personas. Necesitamos amar a las personas. Necesitamos amar a las personas. No estoy rayado, no es un disco rayado. Porque he dicho 2 o 3 veces. Porque Jesús dijo, mira, amad a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? La segunda parte. ¿Cómo? ¿Qué dice la segunda parte? Amad a Dios sobre todas las cosas y amad a vuestro prójimo. De eso depende toda la ley y los profetas. Necesitamos comenzar a reflejar el carácter de Cristo. Y lo primero en el carácter de Cristo es el amor. Por eso necesitamos amar a las personas. Necesitamos ser cristianos auténticos. Y cuando empecemos a vivir el cristianismo como Cristo, con Cristo como el centro y no como las normas o reglas, el evangelio será predicado muy fácilmente. Porque a donde estemos, seremos Jesús para las personas.
Y seremos tú y yo una iglesia llena de Cristo y de su Espíritu. Dios quiere usarnos para que seamos ciudades de refugio a todas las personas con las cuales nos relacionemos. Empecemos a ser ciudades de refugio aquí, pero también fuera, porque recuerda, afuera tú también eres iglesia. Que el Señor te bendiga. Os invito a que os pongáis de pie e vamos orar. Senhor, te somos gratos, Senhor, porque eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro Creador, nuestro Salvador y también eres nuestro hermano, Senhor. Gracias porque podemos hablar contigo, Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer momento de nossas vidas e podemos estar seguros de que somos escuchados por ti, Senhor. Te pido que puedas conducir a cada uno a sus hogares en este momento, que podamos llegar con bien, Señor, y que mañana por la mañana podamos estar aquí otra vez para adorar y alabar tu santo nombre. Es lo que te pido en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, feliz sábado y mañana nos vemos aquí a las 10 otra vez.